Bienvenidos al avance del capítulo 49 de la telenovela Kuma la otra esposa. Kudret quedó impactada por las palabras de su hijo, que le resonaban en la mente con un peso difícil de ignorar. A través del teléfono, Karam, con voz seria y cargada de impotencia, le advirtió que no podía hacerle nada a Seilam, porque si llegaba a lastimarla, todo se complicaría aún más para ambos. Le explicó que cualquier movimiento en falso los hundiría, y que si ella actuaba sin pensar, él jamás lograría salir de la cárcel. Kudret, con un tono firme pero tembloroso, le respondió que entendía lo que decía, pero que si realmente Seilam se convertía en un problema o en una especie de locura en sus vidas, aquello terminaría siendo mucho peor para ellos. Le insistió en que su única intención era protegerlo y salvarlo de la situación tan oscura en la que se encontraba. Karam intentó insistir, pero justo en ese momento apareció el director del penal, quien con una expresión severa le informó que ya no podía seguir hablando por teléfono. Sin más remedio, los guardias intervinieron y se llevaron a Karam nuevamente hacia su celda, cortando la conversación de manera abrupta. Kudret se quedó sola, sosteniendo el auricular un instante más, como si esperara escuchar otra palabra de su hijo, pero solo encontró el silencio de la línea cortada. Aún así, su mente no se detuvo, las dudas la devoraban. No sabía si debía escuchar a Karam y desistir de hacerle daño a Seilam, o si, por el contrario, debía continuar con su plan de presionarla hasta descubrir quién era el testigo que tanto la perjudicaba. Con el corazón lleno de rabia y desesperación, Kudret decidió seguir adelante, convencida de que no tenía otra salida. Frente a Seilam, con la mirada fija y dura, le advirtió que podía hacer lo que quisiera con ella, pero que, al final, la verdad saldría a la luz. Seilam, sin embargo, se mantuvo firme, con una serenidad desafiante, repitiendo que, por mucho que la amenazara, jamás iba a confesar quién era el testigo. Esa respuesta encendió aún más la furia de Kudret, quien con voz alterada le gritó que, si no hablaba, entonces se lo había buscado, porque no tendría más remedio que quemarle el rostro para que aprendiera. En un movimiento brusco, tomó un soplete y lo encendió, acercándolo con la intención de intimidarla. Pero justo en ese instante intervino Khan, que al ver la escena, corrió hacia ella y con firmeza le quitó el soplete de las manos. Con voz fuerte, le exigió que se calmara, que dejara de perder la cabeza, porque si seguía así terminaría por quedar como una loca. Kudret, alterada, le replicó a Khan que todo lo que estaba haciendo era por necesidad, porque lo único que quería era descubrir la verdad. Sin embargo, Khan no cedió, la miró directamente y le pidió que se tranquilizara de una vez, porque ese no era el camino para resolver nada y porque si continuaba dejándose llevar por la rabia, las consecuencias serían mucho peores de lo que ella imaginaba. Entonces Kudret, con una expresión endurecida y la respiración algo agitada por la tensión del momento, se acercó una vez más a Seilam. Durante un instante la observó en silencio, como si estuviera analizando cada detalle de su rostro, hasta que finalmente decidió soltarla y quitarle los amarres. Ese gesto hizo que Aliye, aunque aún adolorida por el tiempo que había permanecido retenida, pudiera levantarse con cierta dificultad, moviéndose despacio mientras intentaba recuperar la circulación en sus brazos y piernas. Con voz firme, Kudret le advirtió a Seilam que todo lo que había sucedido no iba a quedar así, que tarde o temprano se las iba a pagar, dejando claro que en su interior todavía tenía una mezcla de rabia y una necesidad casi obsesiva de descubrir la verdad. Luego giró hacia Khan y, con una mirada severa, le dijo que debía tener mucho cuidado con las declaraciones que había dado. Le recalcó que si en algún momento llegaba a equivocarse o a contradecir lo que ya había afirmado, iba a encontrar pruebas suficientes para declararlo culpable, y en ese caso lo metería directamente a la cárcel sin dudarlo. Khan, intentando mantener la calma ante la amenaza, le respondió que no se preocupara tanto, porque lo verdaderamente importante era que la verdad ya empezaba a salir a la luz. Aseguró que tarde o temprano todo se sabría y que no habría manera de ocultarlo. Con esa convicción, Khan se dirigió hacia Seilam, la tomó con cuidado y la ayudó a salir del calabozo. Ella estaba débil y sus pasos eran pesados, por lo que subía la escalera lentamente, apoyándose en la baranda y en el brazo de Khan, tratando de recuperar fuerzas después de todo lo que había pasado en ese lugar. Kudret, mientras observaba cómo la joven iba alejándose, se volvió hacia ellas y le dio una instrucción directa: debía estar pendiente de Seilam en todo momento, sin dejar pasar ni una sola duda o movimiento extraño que ella pudiera tener. Le dejó claro que había que vigilarla muy de cerca, porque cualquier detalle podía ser clave para descubrir lo que realmente había sucedido. Kudret se quedó pensativa, mostrando un comportamiento cada vez más alterado. Parecía como si algo dentro de ella estuviera creciendo hasta transformarse en una obsesión. Estaba determinada a no dejar escapar ninguna respuesta y a encontrar lo que tanto buscaba, aunque eso significara perder la calma. Su interés en Seilam ya no era solo el de una investigación,
sino una fijación constante que la mantenía inquieta y casi fuera de control. Cuando finalmente Kudren se marchó del lugar, en el piso del calabozo quedó un pequeño detalle que nadie notó de inmediato: una nota escrita por Seilam, que había dejado en silencio y con cuidado antes de salir. Sema estaba muy alterada. Caminaba de un lado a otro sin poder quedarse quieta y le decía a Emir que ya no sabían qué más hacer, porque los inspectores habían llegado y estaban revisando cada rincón de la empresa. Ella no paraba de repetir que tenía miedo de lo que pudieran descubrir, y le preguntaba una y otra vez si de verdad había alguna posibilidad de que encontraran algo. Emir, con un tono más tranquilo, trataba de calmarla. Le aseguró que sí, que lo más importante era que los inspectores hallaran cualquier documento que pudiera servir como prueba de que Karam estaba evadiendo impuestos, porque si eso sucedía, todo el caso contra él se fortalecería y no tendrían cómo defenderlo. También le dijo que lo principal era mantener la calma y no entrar en pánico, porque las cosas iban a acomodarse poco a poco. Mientras él hablaba, intentaba hacerle ver a Sema que si las cosas se daban como estaban planeadas, ella podía sacar mucho beneficio de la situación. Le recordó que siendo la esposa de Karam, en el momento en que él terminara en la cárcel, ella tendría mucho a su favor. Podría manejar varias cosas a su conveniencia y asegurarse de no quedarse sin nada. Sema lo escuchaba con atención, aunque todavía tenía miedo, pero Emir insistía en que tuviera paciencia, que no se precipitara y que dejara todo en sus manos, porque él se encargaría personalmente de que nada se saliera de control. En ese instante, Emir decidió acercarse directamente a uno de los inspectores. Con toda naturalidad le dijo que tenía libertad de acceder a cualquier área de la empresa, que no se le cerraría ninguna puerta y que podía buscar todos los documentos que necesitara. Mientras lo decía, Sema lo miraba sorprendida y luego lo tomó aparte para preguntarle por qué había dicho todo eso, como si estuviera abriendo demasiado el camino a los investigadores. Emir, con mucha seguridad, le contestó que tenía todo calculado, que cada paso que daba estaba fríamente pensado y que no había motivo para que se preocupara. Después de eso, se le ocurrió una idea y tomó el teléfono para llamar a Khan. Le dijo que él se estaba haciendo cargo de todo lo relacionado con los inspectores, que no había nada de qué preocuparse porque ya estaba todo bajo control. Khan le agradeció, pero de inmediato le aclaró que estaba ocupado con algo más importante en ese momento, que estaba atrapado en una situación de la cual necesitaba desocuparse antes de poder ponerse de lleno al frente del tema de los inspectores. Eso cambió por completo el semblante de Emir, porque de repente lo que parecía bajo control se le dio la vuelta. La situación se volvió más complicada cuando Khan, en esa misma conversación, le dejó claro a Emir que en realidad sería él quien estaría a cargo de la investigación. Emir quedó desconcertado, porque su plan era manejar todo desde dentro, pero ahora Khan estaba diciéndole que no, que él se ocuparía y que no necesitaba ayuda de nadie. Emir trató de insistir, sugirió incluso que podían ver a la policía juntos para resolver el asunto, pero Khan lo interrumpió y le pidió que no se preocupara, que él podía hacerlo solo y que lo mejor era que Emir no moviera un dedo. Esa respuesta lo dejó con la cabeza hecha un lío. Emir empezó a sentirse acorralado, porque todo lo que había pensado manejar a su manera se le estaba desmoronando en cuestión de minutos. Incluso llegó a hablar por teléfono con alguien más y comentó que ni siquiera Aliye podía hacer nada para ayudarlo en ese momento, lo que lo hizo sentir todavía más desesperado. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva. Se dijo a sí mismo que tenía que actuar rápido y hacer algo urgente, porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras todo se desmoronaba. Cuando Sema salió de la oficina, todavía confundida y preocupada, quiso llamar a Emir para asegurarse de que todo estaba bien. Sin embargo, al marcarle ya no obtuvo respuesta. Emir ya no estaba en el lugar, había desaparecido sin dejar rastro inmediato, lo que dejó a Sema aún más nerviosa y con la sensación de que la situación estaba a punto de salirse completamente de sus manos. Karam estaba en su habitación, sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida en el suelo y la mente completamente agitada. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar frente a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. El recuerdo de la conversación telefónica con Khan aún lo tenía intranquilo, especialmente porque había mencionado que Kudret estaba fuera de control, haciendo locuras y comportándose de una manera peligrosa. Aquella idea lo atormentaba, pues sabía muy bien que Kudret era capaz de cualquier cosa cuando se dejaba dominar por la ira. En medio de ese torbellino de pensamientos, la puerta de la habitación se abrió y apareció Khan. Al verlo entrar, Karam se incorporó de inmediato, como si hubiera estado esperándolo con ansiedad. Con voz seria, le preguntó si había logrado averiguar algo nuevo que pudiera darle un poco de claridad. Khan negó con la cabeza, aunque trató de mantener la calma en su expresión para no transmitirle más angustia. Le dijo que, aunque aún no tenían información concreta, ya estaban trabajando en ello, que no debía preocuparse tanto porque un abogado ya se estaba moviendo en el caso y que, de una u otra forma, todo iba a arreglarse.
Sus palabras sonaban tranquilizadoras, pero en realidad no lograban apaciguar del todo la incertidumbre de Karam. Sin embargo, antes de que Karam pudiera responder, Khan añadió que había logrado conseguir un permiso especial para que él pudiera salir, al menos por un tiempo. Esa noticia tomó a Karam por sorpresa, pero inmediatamente se aferró a la posibilidad de tener un poco de libertad, aunque fuera momentánea. Con una mezcla de nervios y determinación, tomó su teléfono y, casi sin pensarlo demasiado, decidió llamar a Seylam. En ese mismo instante, Seylam se encontraba en su casa, recostada y tratando de descansar después de todo lo que había tenido que soportar la noche anterior a manos de Kudret. Estaba agotada física y emocionalmente, con el cuerpo tenso y la mente todavía perturbada por lo sucedido. El sonido del teléfono la despertó de aquel estado de reposo forzado, y al mirar la pantalla notó que no era una llamada común, sino una videollamada de Karam. Con cierta duda, contestó, y apenas apareció en la pantalla, Karam la observó con insistencia. Antes de que pudiera decir algo, Seylam le reclamó con tono seco para que la estaba llamando, asegurando que no necesitaba nada de él. La frialdad en su voz era evidente, y detrás de ella había un profundo cansancio y enojo. Aún así, Karam no se detuvo y le preguntó directamente si su madre le había hecho algo, con una mezcla de preocupación y temor en sus palabras. La respuesta de Seylam fue tan dura como contundente. Con voz firme, le dijo que, aunque llegaran a matarla, ella no pensaba revelar que era el testigo, y que Karam debía entender que él también sufriría las consecuencias de esa decisión. Aquellas palabras cayeron como un golpe para Karam, quien no supo qué responder. En cuestión de segundos, Seylam cortó la comunicación, dejándolo frente a la pantalla oscura del celular, con la sensación de que estaba atrapado en un laberinto sin salida. Karam se quedó inmóvil, con el aparato aún en la mano, sumido en la misma incertidumbre y sin saber qué hacer, mientras el peso de las palabras de Seylam lo perseguía con más fuerza que antes. Kudret y Iyas permanecían en la oficina, hablando en voz baja pero con un tono cargado de tensión. Iyas, siempre obediente, escuchaba con atención cada palabra que Kudret pronunciaba, como si esperara instrucciones precisas. En medio de la conversación, ella mencionó a un hombre llamado Remín, un hombre que de inmediato llamó la atención de Emir, quien se encontraba escondido muy cerca del lugar, atento a todo lo que sucedía. Kudret le explicó a Iyas que ese tal Remín era nada más y nada menos que el testigo oculto de Seylam, alguien que, según ella, tenía información clave sobre lo ocurrido y que podría cambiar el rumbo de la investigación. Sus palabras estaban llenas de impaciencia, de esa ansiedad obsesiva que ya venía mostrando cada vez que se trataba del caso de Seylam. La mujer no quería que nadie escapara de su control, mucho menos alguien que pudiera inclinar la balanza en favor de Seylam. Con gesto severo, Kudret le ordenó a Iyas que buscara de inmediato su bolso, ya que allí tenía apuntados detalles importantes para localizar a Remín. Su intención era clara: encontrarlo cuanto antes, interrogarlo y asegurarse de que su testimonio no pusiera en riesgo todo lo que ella venía tramando. Iyas asintió sin cuestionar, mostrando la fidelidad de siempre, y salió en busca del bolso sin perder tiempo. Desde su escondite, Emir contenía la respiración para no delatarse. Cada palabra que escuchaba confirmaba lo que sospechaba: Remín era un testigo crucial y, sin quererlo, Kudret acababa de revelarle su importancia. Mientras observaba con detenimiento cómo Kudret comenzaba a impacientarse por la tardanza de Iyas, Emir no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa. Para él, aquello era como un regalo inesperado. Pensó que, sin proponérselo, le estaban haciendo un favor, ya que ahora sabía con certeza a quién debía buscar para descubrir la verdad. Con la calma y el sigilo que lo caracterizaban, Emir decidió que era el momento de marcharse. No podía arriesgarse a que lo descubrieran en ese instante, pues su presencia habría echado a perder todo. Se alejó lentamente, cuidando cada paso, con la satisfacción de haber conseguido una información valiosa que podía cambiarlo todo. Mientras tanto, Kudret, ajena a la ventaja que le había dado a Emir, continuaba sumida en su obsesión por Seylam y en la urgencia de localizar al enigmático Remín. Kudret llegó acompañado de Iyas a un lugar apartado, un sitio que parecía humilde y solitario, donde supuestamente vivía el testigo misterioso relacionado con Seylam. El ambiente estaba cargado de tensión, y el silencio del lugar aumentaba la presión del momento. Allí, en medio de la espera, se encontraba Renzi, un hombre que parecía nervioso, como si ya supiera lo que iba a suceder. Apenas vio acercarse a Kudret, se levantó de su asiento con cierta inquietud, y con voz insegura confirmó que sí, que él era la persona que buscaban. Kudret, con paso lento pero firme, se aproximó hasta quedar frente a él, observándolo con atención, intentando intimidarlo sin necesidad de levantar la voz. Renzi, al sentirse acorralado, hizo un movimiento instintivo como si quisiera huir,
pero en ese instante Iyas reaccionó rápidamente, interponiéndose en su camino y ordenándole con tono seco que se quedara quieto. El testigo quedó paralizado, sin salida, mirando a uno y otro lado como buscando desesperadamente una manera de escapar, aunque sabía que no la había. Gudrent, sin perder la calma, le dijo a Renzi que lo mejor era hablar tranquilamente, que podían llegar a un acuerdo si él decía lo que sabía. Su voz sonaba aparentemente serena, pero tenía un trasfondo amenazante que dejaba claro que la paciencia podía acabársele en cualquier momento. Renzi, todavía tembloroso, negó con la cabeza y contestó que no tenía nada de qué hablar, que no había razón para esa confrontación. Sin embargo, esas palabras solo hicieron que Gudrent comenzara a presionarlo con mayor dureza. Con mirada penetrante y tono más firme, Gudrent le advirtió que era mejor que dijera la verdad cuanto antes. Lo amenazó directamente, diciéndole que si no contaba lo que realmente sabía, no solo lo mataría en ese lugar, sino que también pondría en riesgo a su familia. Aquellas palabras golpearon de lleno a Renzi, que empezó a mostrar un miedo evidente en su rostro, respiraba agitado, sus manos le temblaban y parecía al borde de quebrarse. Finalmente, vencido por la presión y el terror, Renzi confesó que iba a cambiar su declaración, que admitiría que en su testimonio anterior había cometido un error. Lo decía con voz entrecortada, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo, y daba la impresión de que aún no estaba convencido de lo que debía hacer. Dudaba, no sabía si cumplir lo que le exigían o mantenerse firme en lo que ya había dicho, pero el miedo lo dominaba por completo. Mientras todo esto ocurría, a lo lejos, oculto entre la penumbra, Emir observaba con atención la escena. Había seguido cada movimiento de Gudrent, Iyas y Renzi, presenciando en silencio cómo se desarrollaba aquel encuentro. Su mirada se mantenía fija, analizando cada gesto, cada palabra y cada reacción, consciente de que lo que estaba viendo podía cambiar muchas cosas. Permanecía escondido, sin intervenir, pero con plena atención en lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Cecina, con un tono firme pero también nervioso, insistió en hablar con Renzi para tratar de convencerlo. Le dijo claramente que dijera cuanto quería para que se quedara callado y no siguiera con ese asunto, asegurándole que podía darle el dinero que necesitara y mucho más, con tal de que no se metiera en ese problema. Sin embargo, Renzi lo miró con seriedad y le respondió sin titubear que a él no le interesaba el dinero, que no se trataba de eso ni de negocios sucios, y que las cosas no funcionaban de esa manera. Le recalcó que lo más importante en ese momento era la justicia y que él no podía simplemente callarse, porque había estado con Yacoub en los últimos instantes antes de que fuera herido. Recordó con dolor que las últimas palabras de Yacoub fueron simplemente Karam, y añadió que todo lo que sabía, lo que había visto y escuchado en esos momentos, debía decirlo porque callar sería traicionar la memoria de un hombre que ya no estaba. Mientras todo esto ocurría, el hijo de Renzi salió un momento del lugar, y fue entonces cuando Gudrent se le acercó con determinación. Ella lo miró directamente a los ojos y le dijo que había cosas que él no sabía, y que era injusto juzgar sin conocer toda la verdad. Con la voz cargada de sentimiento, le aseguró que su hijo no había hecho absolutamente nada, que estaba siendo señalado injustamente, y que él, como padre, debía comprender el dolor que se siente cuando alguien se mete con un hijo. Le pidió que se pusiera en el lugar de ella, una madre agotada, luchando sin descanso, haciendo hasta lo imposible para que su hijo pudiera salir de la cárcel. Gudrent insistió en que era una madre que no había descansado ni un solo día desde que todo empezó, y que estaba dispuesta a mover cielo y tierra con tal de demostrar la inocencia de su hijo. Con lágrimas contenidas, agregó que ella jamás había robado a alguien ni había pedido favores indebidos para conseguir algo, que lo único que pedía era justicia y que dejaran de acusar a su hijo de algo que no había hecho. Renzi escuchó en silencio cada palabra, y finalmente respondió con un tono más pausado y reflexivo. Le dijo a Gudrent que entendía la situación en la que se encontraba, porque él también tenía un hijo, y además un hijo muy enfermo, cuya vida era tan frágil que, si lo perdiera, la suya misma no tendría sentido. Le confesó que por eso podía entender la desesperación, el enojo y la angustia que ella sentía, porque un padre o una madre harían cualquier cosa por salvar o defender a un hijo. Sin embargo, también le recordó con firmeza que no olvidara que Yacoub también había sido hijo de alguien, que detrás de su muerte también había un padre o una madre destrozados por el dolor, y que su ausencia dejaba un vacío irreparable. Entonces, con voz grave, le preguntó cuál sería el precio de todo eso, quién podría pagar una vida perdida, y qué se haría con el sufrimiento de esa familia. Para cerrar, Renzi le aseguró que si era verdaderamente inocente, tendría la oportunidad de defenderse ante la justicia, y que él mismo no se opondría a que se demostrara la verdad, pero que no podía traicionar la memoria de Yacoub ni renunciar al deber de buscar justicia. Ceylan salió de su habitación con cuidado, mirando a su alrededor para ver qué podía hacer y cómo podía evitar que Ceci lograra convencer a Renzi de algo que no debía.
Estaba concentrada, pensando en cada detalle, evaluando las opciones que tenía a su alcance sin llamar demasiado la atención, tratando de que nadie se diera cuenta de sus movimientos. Cada paso que daba era calculado, y mientras avanzaba, se mantenía alerta, pendiente de cualquier sonido o señal que pudiera indicar que alguien estaba cerca. Justo en ese momento, apareció Sema frente a ella, con una expresión que dejaba claro que no estaba para juegos. Sema se acercó rápidamente y le habló de manera dura, preguntándole qué estaba haciendo en la mansión y cuestionando quién se creía para andar haciendo lo que le diera la gana, dejando ver que no iba a tolerar ninguna acción que no estuviera bajo su control. Seilam, tranquila pero firme, le respondió que ya tenía cosas que hacer, tratando de no demostrar miedo ni desesperación, consciente de que cualquier señal de debilidad podría darle ventaja a Sema. Sin embargo, Sema no se conformó con la respuesta. Con rapidez y sin dar tiempo a que Seilam reaccionara, la tomó por los brazos con fuerza, haciendo que Seilam se detuviera en seco. Sema le dijo con claridad que debía bajar las escaleras de inmediato y salir de la mansión sin perder tiempo, dejando en claro que no quería excusas ni discusiones, que Seilam tenía que irse y que cualquier intento de resistirse solo empeoraría las cosas. Seilam, aunque molesta y un poco tensa, asintió ligeramente mientras intentaba mantener la calma, entendiendo que no tenía otra opción en ese momento y que debía seguir las indicaciones para no complicarse más. Sema comenzó a acercarse a Seilam con una rabia que apenas podía controlar, mientras le reclamaba de manera feroz que por culpa de ella Karam estaba en la cárcel. Cada palabra que decía estaba cargada de enojo y frustración, y no se detuvo en gritarle que debía hablar, que sacara a Karam de la cárcel, que retirara la denuncia de una vez por todas. Incluso empezó a empujarla y a darle algunos golpes, intentando que reaccionara y le dijera lo que quería escuchar. Seilam, sin embargo, mantuvo la calma y no prestó atención a las amenazas ni a la violencia, manteniéndose firme, aunque la tensión en su cuerpo era evidente y su respiración se aceleraba mientras evaluaba cada movimiento de Sema. Sema, sintiendo que su furia no estaba surtiendo efecto, empezó a gritar con más fuerza, reclamándole a Seilam que se la iba a pagar si no hablaba, insistiendo que contara la verdad, que dijera exactamente lo que había hecho, que no podía seguir escondiéndose. Pero Seilam permaneció completamente en silencio, sin pronunciar una sola palabra, como si se hubiera convertido en una especie de roca inmóvil ante la tormenta. Esto enfureció aún más a Sema, quien parecía incapaz de aceptar que no podría obligarla a hacer nada. Mientras Sema continuaba con sus gritos y empujones, notó una herida en el brazo de Seilam, ensangrentada y aún reciente, y su furia se intensificó. Comenzó a desear que la herida empeorara, que se infectara, que Seilam sufriera y que incluso llegara a morir para poder librarse de ella y de su presencia en la mansión. La rabia la cegaba y no podía ver más allá de su propio enojo, sin darse cuenta de que la calma y la firmeza de Seilam la estaban desafiando de manera silenciosa pero poderosa. Seilam, después de un momento de tensión, se levantó con esfuerzo, manteniendo la cabeza erguida y la mirada fija en Sema. No dijo nada, no respondió a los insultos ni a las amenazas, pero su postura y su determinación dejaban claro que no iba a dejarse intimidar. Se mantuvo firme frente a Sema, mirando directamente a sus ojos, y de manera silenciosa dejó ver que no tenía miedo, que no iba a permitir que la obligaran a hacer nada en contra de su voluntad. Sema, furiosa y desesperada, le advirtió que si Karam terminaba en la cárcel por su culpa, que se despidiera de este mundo porque no tendría más oportunidades de vivir tranquilamente, que su vida se acabaría y que ella sería responsable de todo. La tensión era casi insoportable, el ambiente cargado de rabia y miedo, con cada respiración pesada resonando en la mansión. Seilam comenzó a subir las escaleras con cuidado, intentando alejarse de Sema y mantener la distancia suficiente para no ser atacada de nuevo. Pero en un momento, mientras subía, Sema la empujó con fuerza y descontrol, provocando que Seilam golpeara con la baranda de la escalera. El golpe fue fuerte y la hizo perder el equilibrio inmediatamente, cayendo de manera aparatosa al suelo. Seilam quedó tirada, inconsciente, con la respiración entrecortada y la cabeza golpeada, mientras un hilo de sangre comenzaba a formarse en la zona del impacto. Sema, sorprendida por la fuerza de la caída y el silencio que siguió, quedó paralizada un instante, con la mirada fija en Seilam, completamente asustada y sin saber qué hacer mientras Seilam yacía en el suelo, inmóvil, después de recibir un golpe tan violento en la cabeza que la dejó fuera de sí, casi sin conciencia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.